Qué bien se ven desde aquí. Sí. No sé si lo notaron en el espejo, pero se ven muy bien. Qué gusto poder verlos. Qué gusto poder verlos. Quiero invitarte a leer un texto en la Biblia. Está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Yo creo que ya los aburrimos con ese texto porque llevamos meses predicando con ese texto. Pero hoy vamos a hablar de una característica más del fruto del Espíritu. Y como nos acompañan muchas personas nuevas o que no han estado con nosotros en la serie, pues vamos a regresar a la esencia. Dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, previamente el apóstol Pablo, si usted lee los versículos anteriores, el apóstol Pablo describe cómo es la vida de una persona que vive sin Dios. Y describe escenas terribles: orgías, borracheras, fornicación, inmundicia. Pero también menciona cosas cotidianas de la vida: mentiras, envidias, calumnias. Caray. Y dice Pablo, estas cosas son fruto, han sido producidas en nuestra carne humana. Dice, pero ¿le hemos entregado nuestra vida al Señor? Amén. Dice, y el Señor, por medio de su Espíritu, produce un fruto en nosotros. Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos. ¿Qué clase de frutos? Estos. Una vida en el Espíritu. ¿Qué reto es? O sea, realmente nos hemos hecho la idea quizás de que ser religiosos, congregarnos, servir, todas estas características son lo que nos hacen cristianos, y no es así. Es el fruto del Espíritu. ¿Qué tanto dejamos, qué tanto permitimos que la vida de Dios, la obra de Dios sea en nuestra esencia, en nuestro ser, en nuestro interior? Esa es la verdadera evidencia de que somos seguidores de Cristo. Así que perdóneme, pero en este momento no importan los años, no importa la antigüedad, no importan las horas de servicio, no importa nuestro nombre, no importa si nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo era seguidor de Jesús. Es el fruto del Espíritu el cual da testimonio de que hemos permitido que la vida del Señor se forje en nosotros. Y volvemos a leer Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, porque esta es la clase de evidencia que tiene que nacer de nuestro ser, desde nuestro interior por medio del Espíritu. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y vaya haciendo ahí un checklist, espero que sean puras palomitas y no tachitas. Es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es dominio propio. ¿Pueden poner otro versículo, por favor? Es humildad, es control propio. No existen cosas contra esto, dice el apóstol Pablo. Y mira, el Espíritu produce este fruto en nosotros, y es fruto en singular, no son frutos. Significa que estas 9 características del fruto del Espíritu están totalmente interrelacionadas y se van desarrollando juntas en nuestra vida. Claro, todos tenemos fallas de carácter, pero eso no justifica que nuestra meta y nuestra ambición no sea ver forjada la vida de Dios en nosotros. El día de hoy, llevamos meses hablando del amor, del gozo, de la paz, paciencia, benignidad, bondad. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, ¿sí? Algunas versiones lo traducirían como fe, otras como fidelidad,
otras como confiable o digno de confianza. Y es que el año pasado y también el año antepasado habíamos aprendido qué era la fe a la luz o al contexto del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan con qué palabra describíamos la fe en el Antiguo Testamento? Con emuná. Emuná. ¿Y qué es tener emuná? ¿Qué es tener fe? Es ser una persona digna de confianza. Eso es desarrollar la fe o la fidelidad en nuestra vida. Claro, es bien fácil verlo solamente como es que yo creo en Dios y eso es la fe que el Espíritu desarrolla en mi vida. Pero si profundizamos mucho en la palabra, la fe implica fidelidad, implica brindar confianza, implica que tú y yo seamos una persona digna de confianza. Y la gran pregunta que tengo el día de hoy para todos ustedes es la siguiente: ¿se puede confiar en ti? ¿Eres una persona digna de confianza? ¿Se puede depositar confianza en ti? ¿Y qué significa ser confiable? ¿Qué significa ser una persona fiel? Significa ser consistente, significa ser congruente, significa ser leal. Y como lo dije ya, significa que podemos ser dignos de confianza. Y lamentablemente la fidelidad es una cualidad poco común en estos tiempos. Hemos sobreexaltado muchísimas otras cualidades y hemos hecho la fidelidad o la confianza a un lado. Mira lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá realmente encontrar un amigo de confianza? Y usted dirá: yo tengo mucho tiempo haciéndome esa pregunta, ¿verdad? Pero es muy fácil aventar la pelotita al otro lado. La pregunta es si usted es una persona digna de confianza. La pregunta es si usted es un amigo en el cual se puede depositar confianza. Y lo que está diciendo aquí el escritor de Proverbios es que no es muy fácil encontrar a alguien en quien se pueda confiar. No es sencillo. ¿Y por qué la fidelidad debe ser tan importante en la vida de un cristiano? Bueno, la primera razón es que Dios es fiel como persona y Dios es fiel en todo lo que hace, y nuestra meta es ser como el Señor es. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 4. Salmo capítulo 33, versículo 4 dice: pues la palabra del Señor es verdadera, dice, y podemos ¿qué? Confiar en todo lo que Él hace. La palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Además, permítame decirlo con todo conocimiento de causa, la fidelidad permite, hace que la vida sea mucho más fácil. Y la infidelidad es la causa de muchos problemas en la vida. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hasta hace un año yo tenía un solo lugar donde me cortaba el cabello. Y si no tenía espacio, yo me esperaba hasta que hubiera un espacio para cortarme el cabello. Después, con la vida y los compromisos y todo el rollo, se vuelve imposible estar esperando por un espacio. Y luego me empecé a cortar el cabello en otro lado, y luego en otro lado, y ahorita ya el primer lugar donde me cortaba el cabello toda la vida ya no, y ahora tengo otros dos. Y uno se acaba de cortar el cabello y pasas por el lugar donde te lo cortabas antes y esperas que no te vea el peluquero, para que no te sienta infiel y para que tú no te sientas infiel. ¿Me estoy explicando? La fidelidad hace que la vida sea más fácil, pero la infidelidad hace que nos tengamos que estar escondiendo siempre, que tengamos que estar escondiendo el celular, que tengamos que estarle sacando la vuelta a las personas, que no queramos ver, que no queramos dar explicaciones. Miren, en el taller también nos pasa mucho que
Me ha tocado encontrar clientes en otros talleres y nomás se voltean. No saludan, no dicen nada. Perdón por los ejemplos, pero vivir en fidelidad permite tener una vida más plena y más fácil. Y parece ser que nos gusta vivir con la vida bien complicada. Mira lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 19. Proverbios capítulo 25, versículo 19. Dice: confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. No lo voy a subir al Facebook, Confiar en alguien que es inestable, o en otras palabras, confiar en alguien que no es confiable, en un momento difícil, en un momento de angustia. ¿Cuántos han masticado con un diente roto o con un diente picado? ¿Cuántos les ha tocado caminar con un espolón o un callo ahí en el pie? Y qué doloroso es, qué incómodo es, qué molesto es. Porque cuando dependes de alguien en quien no se puede confiar, nunca se puede descansar por completo. Uno siempre está ahí, hará las cosas, estará haciendo correcto, estará portándose bien, podrá cuidar de mi imagen, podrá cuidar de mi integridad. Siempre se está preocupado, siempre se está cuestionando uno, ¿me volverá a defraudar? Y vivir así y trabajar así es muy frustrante, mis hermanos. Y es muy desgastante. Una vez mi psicóloga me dijo, romper la confianza es como vaciar una cuenta de banco. Dice, puedes pedir perdón y puedes volver a empezar, pero esa cuenta ya está vacía. Hay que volver a abonarle, hay que volver a nutrirla. Sí, porque sí, los pastores también vamos a terapia, Y bueno, menciono todo esto porque la idea es poner al centro de la mesa, entender cuán valiosa es una persona confiable, cuán práctica se vuelve la vida cuando estamos rodeados de gente confiable. Y porque en un sentido todos necesitamos de la fidelidad de los otros. Necesitamos que el mecánico a donde llevemos nuestro carro sea confiable, que nos haga el servicio que dice que va a hacer y que cambie las piezas que dice que va a cambiar. Necesitamos que el que nos surte el gas, el que nos llena nuestro tanque estacionario sea confiable, que ese medidor empiece en ceros y que no esté alterado. Necesitamos que el fontanero sea confiable, que el lugar donde comemos sea confiable. Todos necesitamos de que la gente a nuestro alrededor sea una persona digna de confianza. Y yo sé que ahorita en este momento estás pensando en tu cónyuge, en tus hijos, en tu hermano, en tu socio, pero el día de hoy no estoy predicando para que le pongas el estándar alto al que está al lado de ti. Hoy estoy predicando para hacerte una pregunta a ti. La pregunta es si tú eres confiable. No sé si tu cónyuge lo sea, no sé si tus hijos lo sean, no sé si tu socio lo sea, no sé si tus empleados lo sean, no sé si tu patrón lo sea, pero la pregunta es si tú eres confiable. ¿Quién puede confiar en ti? ¿Eres una persona, eres un hombre, eres una mujer que tenga una reputación de ser una persona confiable? ¿Alguien que te conozca bien estaría dispuesto a arriesgar su vida en base a tu fidelidad? Y es que pocas cosas son más importantes que la fidelidad. Podemos ser talentosos, educados, creativos, pero si no hay carácter, si no hay confiabilidad, los talentos no sirven de mucho.
Los que son patrones me entienden, ¿verdad? No importa que tengas un empleado talentoso, si es un dolor de cabeza, te deshaces de él. Bueno, mi hermano, la realidad es que la meta, el estándar para nosotros es que debemos de ser confiables porque Dios premia la fidelidad. Debemos de ser confiables, como dijimos ya, porque Dios es confiable, porque Dios es fiel. Leíamos ahorita en el Salmo 33. Pero la realidad también es que debemos de ser confiables porque Dios premia la fidelidad. No vayamos lejos, ahí está la parábola de los talentos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un señor que deposita su confianza en su gente y sabe agradecer, sabe reconocer a aquel que se ha manejado con integridad y con fidelidad a lo que se le ha entregado. Mateo 25, en esa parábola de los talentos, aprendemos que algún día de nuestra vida, y si no es que todos los días lo somos, estamos siendo evaluados, todos los días estamos siendo evaluados, pero algún día nos presentaremos delante de nuestro Señor y le rendiremos cuentas de todo lo que Dios había puesto en confianza en nuestra vida y con cuánta fidelidad y con cuánta integridad caminamos y nos movimos en esas cosas. Y también esta parábola, la parábola de los talentos, dice que seremos premiados según nuestra fidelidad, no según nuestros talentos. Seremos premiados según nuestra fidelidad. Así que nuestra gran meta, mis hermanos, es que nosotros debemos de aprender a ser hombres y mujeres confiables. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres confiables. Ahora, el Señor quiere que nosotros seamos fieles en nuestras relaciones y con nuestros recursos. Porque también hay gente que es muy fiel con sus recursos, pero es muy infiel en sus relaciones, o al revés, hay gente que es muy fiel en sus relaciones, pero es muy infiel con sus recursos. Pero el Señor espera que seamos fieles en ambas cosas, en nuestras relaciones y con nuestros recursos. Y quiero compartirte rápidamente 8 cosas prácticas en las cuales podemos desarrollar la fidelidad. Y antes de empezar a mencionarlas, quiero repetir algo que he mencionado mucho durante toda esta serie, durante todo este sermón. Y es muy sencillo, mis hermanos. Forjar la vida de Cristo en nosotros, forjar el carácter de Dios en nosotros, no es un acto de magia. No hay botones mágicos, se los he dicho muchas veces. No es como que picamos el botón y automáticamente uno empieza a desarrollar todas las cualidades del Espíritu Santo. Forjar la vida de Dios en nosotros requiere de una amplia disposición de nuestra vida para que Dios trabaje en nosotros. ¿Cómo es que un niño aprende a caminar? Caminando, tropezando y cayéndose. ¿Cómo vamos a aprender a desarrollar amor? Amando. Y Dios te va a rodear de gente que va a ser muy poco tolerable y hay que amarla. Y Dios te va a poner en situaciones muy poco placenteras y hay que tener paciencia. Y Dios te va a rodear de gente que es demasiado ingrata y uno va a tener que ser gentil. Y Dios te va a llenar de gente o de situaciones que son muy complicadas, donde uno tiene toda la oportunidad de ser un despechado y tratar mal a la gente y vas a tener que ser bondadoso. Y de esa manera forjamos y producimos el fruto de Dios en nuestra vida. Si tú estás esperando un día levantarte y decir, hoy me siento con ganas de amar el mundo, jamás va a suceder, mi hermano. Conozco un montón de gente que viene a la iglesia nomás cuando le da su regalada gana y todavía viene y lo celebra y dice, hoy vengo porque tuve ganas de venir y Dios me trajo aquí. Tú no tienes carácter, tú no tienes disciplina, tú no tienes compromiso con Dios. Hay más fidelidad en alguien que viene a veces a regañadientes, que viene a veces sin ganas, pero está aquí fielmente en cada reunión, en cada servicio, en cada compromiso, que alguien que dice que viene con todas las ganas del mundo una vez al año. Porque ahí se trabaja el carácter. Y entonces, de la misma manera, ¿cómo podemos forjar la fidelidad de nuestra vida? En las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas.
Y hoy quiero hablarte de algunas características, situaciones o imperativos, acciones que tenemos que tomar, manos a la obra para poder desarrollar fidelidad en nuestra vida. Que puedas convertirte en un hombre y en una mujer digno y digna de confianza. La primera de ellas es que debes de aprender a cumplir tus promesas. Proverbios 25, versículo 14. Mira lo que dice la escritura en Proverbios 25, versículo 14. Dice, las personas que prometen un regalo, pero nunca lo dan, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. ¿Está fácil ubicar eso? ¿Conoce a los políticos mexicanos? Lo entendemos perfectamente. Las personas que prometen un regalo, pero nunca lo dan, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Pero no estamos aquí para juzgar a otros, estamos aquí para analizarnos a nosotros, ¿verdad? No piense en su cónyuge, no piense en su papá, no saque sus heridas de la infancia. Piense en usted, en este momento piense en usted, trabaje en usted. Proverbios 25:14 dice que debemos de tener cuidado con las promesas que hacemos. ¿Alguna vez dijo, al rato te llevo al parque y nunca llevó a su niño al parque? Cuidado, porque es su palabra. Algún día dijo, al rato te voy a marcar, al rato te marco, y nunca le marcó a esa persona, todavía lo está esperando. Marque. Algún día dijo, queremos orar por ti, dime qué necesitas, y nunca oró por esa persona. Cuidado, porque por más que intentemos de disfrazar de pasión nuestros compromisos, nuestros actos, por más que queramos vernos piadosos al decir, yo te acompaño, te escucho, y no estamos ahí realmente, estamos siendo faltos a la integridad de nuestra palabra. Debemos de cumplir con nuestra palabra, o mejor, no hagamos promesas. Sé que muchas veces, porque yo tengo ese mal hábito, podemos hacer promesas a la ligera por quitarnos un peso de encima. Sí, al rato lo arreglo, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. No lo hemos arreglado, hermanos. No lo hemos atendido. ¿Y saben por qué lo olvidamos? Porque ni siquiera lo registramos en nuestra cabeza. Hacemos promesas a la ligera, abrimos nuestra boca a la ligera. Mira lo que dice Proverbios 20:25 en la versión NBI. Proverbios 20:25 dice, trampa es consagrar, prometer, dedicar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. ¿Te ha pasado? Sí, es de sabios cambiar de opinión, sí, pero no hagamos promesas a la ligera. Siempre es más fácil meterse un problema que salir de él. Y ahí está diciendo el escritor de Proverbios, es una trampa, es una trampa. Muchos de los problemas que existen entre padres e hijos es el resentimiento. Y el resentimiento normalmente nace de promesas incumplidas. Mire, para ustedes fue algo ligero no comprar ese helado. Para su hijo era tiempo, era calidad, era pasar tiempo con papá, era salir de la rutina. Todo eso significaba un helado. Para usted significaban 35 pesos. ¿Somos dignos de confianza? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y yo le pregunto, ¿qué promesas ha hecho mi hermano que necesita cumplirlas? ¿Prometió vacaciones para su familia? Déselas. No tiene que gastar, tiene que estar ahí, tiene que estar presente. ¿Prometió arreglar la llave del agua del fregadero que lleva meses goteando en la casa? Arréglela o pague para que la arreglen. Pero si hizo la promesa, arréglelo.
Prometió reparar la puerta de la casa, prometió ayudar con algún proyecto especial, prometió más tiempo para sus hijos, prometió más tiempo para su familia, prometió tiempo de calidad para su esposa. Atiéndalo. O mejor no haga promesas que no puede cumplir. ¿Se dan cuenta? Son cosas que a veces las tomamos a la ligera, pero nuestra integridad, nuestra fidelidad, el ser dignos de confianza aún se refleja en todas estas cosas. Porque cuando eres una persona confiable no tienes que convencer a nadie de que lo eres. Solo dices que lo haces o que lo harás y entonces lo haces. Mateo 5:37, Jesús dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y qué difícil es cuando crecemos en una cultura familiar donde así como puede ser sí, puede ser no. Y así como ahorita te digo que sí, mañana te digo que no. ¿Qué clases de adultos comprometidos, consagrados y fieles estamos forjando en nuestros hogares? Es mejor no hacer promesas a la ligera. Y si las va a hacer, mi hermano, no tarde en cumplirlas. Y déjeme decirle esto último. El Señor va a tomar nota de eso. El Señor toma nota de eso. Punto número 2. Para desarrollar fidelidad, para convertirnos en hombres y en mujeres dignos de confianza, usted tiene que honrar su matrimonio. Usted tiene que honrar su matrimonio. Cuando usted se casó, hubo intercambio de votos y de promesas de fidelidad. Y sabe, algo que he aprendido es que no tiene que cometer adulterio para ser una persona infiel. La infidelidad sucede en muchas áreas del matrimonio. No tiene que llegar al acto sexual para que entonces ya sea considerado infidelidad. Y perdone que lo diga así, pero es que a veces uno se llena de tonterías en su cabeza y uno dice, es que esto no es infidelidad. Y entonces como usted se lo ha repetido tantas veces y ha dicho, esto no es infidelidad, esto no es infidelidad, entonces usted se lo cree, pero está dañando, está destruyendo su hogar, está dañando su matrimonio. Todo lo que usted tiene que hacer para ser infiel en su matrimonio es dejar otras cosas como más importantes o como más prioritarias que su matrimonio. El trabajo, los amigos, los hobbies, los pasatiempos, aún inclusive en el pensamiento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y la invitación del escritor de Hebreos es: honren el matrimonio, respétenlo, valórenlo, tómenlo en serio, que su compromiso sea real. Si usted quiere desarrollar fidelidad en el matrimonio, si usted quiere ser una persona digna de confianza, usted tiene que honrar su matrimonio y tiene que esforzarse muchísimo en eso. Y yo le pregunto, ¿su cónyuge puede confiar en usted? ¿Tu cónyuge puede confiar en ti? Porque la fidelidad es una decisión, mi hermano. No es algo que aparece así de la noche a la mañana. La infidelidad es algo que se va fraguando y se va cociendo con el tiempo y con los pensamientos. Ahora, también la fidelidad no depende de lo que hacen los otros. Nosotros hemos sido infieles con Dios en muchas ocasiones y Dios se mantiene fiel. Nuestra fidelidad no depende de lo que hacen los otros. Depende de cuán íntegros y fieles somos a nuestra palabra, a nuestras promesas, a nuestros compromisos. Mantenga sus promesas, mi hermano, mi hermana, y honre su matrimonio.
Y si no puede hacer eso, mejor no se case. Esto es para los jóvenes. Hasta que no arreglen sus desórdenes, no se casen. Punto número 3 para desarrollar confianza. Hay que aprender a usar nuestros talentos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice el apóstol Pedro a la iglesia. Y dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Es un hecho que Dios ha depositado habilidades en usted. Y si no lo cree, nos sentamos a platicar para descubrirlo juntos. Ya predicamos de esto hace años, 1 año, 2 años. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado talentos. Es la forma en la cual Dios bendice a la iglesia. Ya hemos platicado esto muchas veces. Pero quiero que entienda esto de la siguiente manera. Dios ha hecho una inversión en usted y Él espera que usted sea fiel a ello. Dios ha depositado talentos, dones, habilidades dentro de ti y Él espera que tú seas fiel a eso. Si no usamos los dones que hemos recibido, entonces estaríamos defraudando a Dios y a la iglesia, porque no contribuimos con lo que Dios puso en nuestras manos para contribuir. Si usted quiere ser una persona más fiel, si usted quiere ser una persona más digna de confianza, empiece a servir. Empiece a servir, empiece a usar sus talentos. Y le voy a decir algo que es demasiado liberador para cada uno de nosotros. La fidelidad no depende de lo que no tengo o de lo que no puedo hacer, sino que la fidelidad depende de lo que sí tengo y lo que sí puedo hacer. Así que me atrevo a decir que usted tiene todo lo necesario para ser una persona fiel. Usted tiene todo lo necesario para ser una persona digna de confianza, porque no va a depender de lo que no tiene, ni de lo que no puede hacer, sino de lo que sí tiene y lo que usted sí puede hacer. Usted sí puede mantener su boquita cerrada si no tiene algo bueno que decir de las personas. ¿Verdad que sí puede? No eres responsable de cantar si no tienes el don de cantar. No todos podemos tener ese talento, pero todos podemos ser fieles con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo soy la persona más feliz del mundo acomodando las sillas aquí en la iglesia. Y no lo digo como presunción. Realmente lo disfruto. Y uno puede ser fiel con lo que Dios pone en nuestras manos. Aproveche bien su tiempo. Cuarta forma con la cual podemos desarrollar fidelidad: volvernos personas dignas de confianza. ¿Por qué el tiempo? Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Todos vivimos en la misma línea del tiempo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 5 de los versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5 del versículos 15 al 17. Dice: así que tengamos cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días que son malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y hay 3 cosas que podemos hacer con el tiempo. Y no es que tú elijas usar alguna de ellas, sino que siempre estamos usando alguna de ellas. Jamás vamos a poder detener el tiempo para intentar elegir. El tiempo avanza y mientras el tiempo avanza, una de estas 3 cosas está sucediendo con el tiempo. O lo estamos gastando, o lo estamos desperdiciando, o lo estamos invirtiendo. O lo estamos gastando, o lo estamos desperdiciando, o lo estamos invirtiendo. Y la mejor forma de usar el tiempo es invertirlo en algo que perdure. La mejor forma de utilizar el tiempo es invertirlo en algo que construya un legado a nuestra gente. Y no siempre es trabajo.
no siempre es dinero. A veces es ejemplo, a veces es presencia, a veces es amor, a veces es tratar con dignidad, a veces es poner la otra mejilla. Todo eso también es saber usar bien el tiempo. La fidelidad o el ser dignos de confianza implica la administración del tiempo, porque el tiempo es el único recurso que jamás vamos a volver a recuperar. ¿Usted cree que una persona que se pasa todo el día jugando videojuegos y acostada o dormida es una persona digna de confianza? No, no sabe cómo utilizar su tiempo. No puede ser fiel con sus cosas, menos va a ser fiel con las cosas de los demás. En el ministerio hay una regla. Cuando queremos que alguien haga algo, no buscamos a ver a los que están desocupados, buscamos a ver los que están ocupados, porque las personas que están ocupadas son dignas de confianza, saben tener responsabilidad y sabrán responder a lo que les queremos pedir. Pero buscamos y ves a alguien que está desocupado y dices, por algo está desocupado. Quiero hablarte rápidamente de dos formas de perder el tiempo. Una es el lamento y la otra es la preocupación. El lamento evidentemente es estarnos quejando del pasado. Es que ¿por qué no hiciste? Es que tenías que hacer. Es que si yo hubiera hecho. El lamento es estar quejándonos del pasado, algo que ya pasó, que ya sucedió, que no podemos cambiar y perdemos el tiempo. Pero otra forma de perder el tiempo es con la preocupación, construyendo miles de opciones en nuestra cabeza posibles que a lo mejor nunca van a suceder. Ansiedad y depresión. La depresión es una mente ocupada por el pasado y la ansiedad es una mente ocupada por el futuro. La salud mental hoy en día es tan necesaria. Y lamentablemente vivimos en un mundo y en un sistema que está tan acelerado que nos paralizamos y vivimos lamentando todo lo que no hicimos en el pasado. Y vivimos con una ansiedad de todo lo que pueda venir en el futuro y mi futuro y mi patrimonio y si me caso y si no me caso y si tengo hijos y si no tengo hijos y pensamos tanto en esas cosas que nos olvidamos de vivir y utilizar adecuadamente el hoy. El hoy. Claro, si hay situaciones extremas y delicadas, tienen que ser atendidas por profesionales. El Señor es un profesional y Él camina con nosotros en estos procesos, pero hay cosas que yo como pastor no puedo atender. Y usted necesita ir a terapia quizás, y usted necesita ayuda quizás, y hay que buscarla. Hay que hacer una buena inversión de nuestra salud, porque nuestra salud mental va a verse reflejada en nuestra salud física. A veces el estrés, el cansancio, el desgaste, la preocupación, las manchas en las manos, la piel irritada, a veces son un reflejo de lo que está pasando acá arriba. Y uno tiene que ser capaz de distinguir, y sí, a Dios rogando y con el mazo dando, creyendo en Dios, confiando en Dios, pero también buscando la ayuda apropiada, oportuna y necesaria para lidiar con estas preocupaciones del pasado, del futuro. Pero no podemos permitirnos perder el tiempo en esas cosas. Hay mucha gente que vive esperando el futuro diciendo el cuándo. Cuando me jubile voy a servir en la iglesia. Cuando me jubile voy a construir el cuartito que quiero construir. Cuando mis hijos se vayan de casa voy a poder. Jamás va a llegar, mi hermano. Uno tiene que tomar manos a la obra en el momento. ¿Sabe qué es lo que sí puede hacer? Hable con el Señor de esas cosas. Pablo dice, ¿no? Que llevemos delante del Señor todas nuestras preocupaciones. Señor, ¿qué debo de eliminar de esta vida tan cargada, de esta vida tan saturada, de este ritmo que no para, de este ritmo que nunca se detiene? Señor, ¿qué cosas tengo que agregar? Créame, Dios le va a contestar. A veces no hacemos esas oraciones porque no estamos dispuestos a renunciar a cosas y preferimos no orarlo porque quizás la respuesta ya la sabemos. Pero también se puede ver nuestra fidelidad en cómo usamos el tiempo.
5. Otra forma de desarrollar integridad y ser personas dignas de confianza se ve reflejada en qué tan buenos amigos somos. Cultivar lealtad personal es otra forma de desarrollar fidelidad. Mira lo que dice Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Dice, un verdadero amigo es siempre leal, y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. ¿Qué dice aquí este proverbio? Dice que los amigos verdaderos son firmes, son leales, se mantienen, están ahí, son dignos de confianza. Se puede contar con ellos. ¿Por qué? Porque te acompañan, no te juzgan, te escuchan. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién puede confiar en ti? Ahora, una muy buena característica de un verdadero amigo es aquel que te dice la verdad aunque no te guste. Porque hay mucha gente que sí te va a escuchar, que sí no te va a juzgar, pero mira, no te va a corregir. Ese no es un amigo. El amigo no se puede dar el lujo de verte ir en picada y no detenerte. El verdadero amigo va a hacer eso. Y la pregunta es, ¿qué tan buenos amigos somos? ¿Quién puede confiar en nosotros? Sexta forma, hablamos ya del tiempo, les recapitulo rápidamente las que llevamos. Hay que cumplir nuestras promesas, hay que honrar el matrimonio, hay que saber usar bien nuestros talentos, hay que aprovechar bien nuestro tiempo, hay que ser buenos amigos. Una sexta forma en la cual nosotros podemos desarrollar fidelidad es a través de administrar bien nuestros recursos. Claro, ahí entra el tiempo, pero también entra la riqueza, entran nuestros talentos, entran nuestras habilidades. Y es que para desarrollar fidelidad debemos de aprender a administrar bien nuestros recursos. ¿Usted cree que una persona que se gasta todo su salario en alcohol es una persona digna de confianza? Cuando tiene una familia que mantener, cuando tiene deudas que suplir, ¿usted cree que es una persona digna de confianza? No lo es. Por eso el cómo usamos nuestros recursos y específicamente las finanzas habla de qué tan confiables podemos ser cada uno de nosotros. Para desarrollar fidelidad, para ser personas de confianza, debemos de aprender a administrar nuestros recursos. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado riquezas, y la forma en la que las administramos es una evidencia de cuánta fidelidad tenemos a Dios por lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 12. Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 12 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas del mundo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería de confiar lo que es de ustedes? Textos profundos. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿qué tan fiel es con sus diezmos, con su ofrenda? ¿Qué tan fiel es con sus deudas? ¿Es totalero o es de los que utiliza las tarjetas de crédito con mucha fe? ¿Qué tan buen administrado es con lo que Dios ha puesto en sus manos? Porque no solamente es ese dinero y la tarjeta, es la familia que está gobernando, que está dirigiendo, que está llevando adelante. ¿Qué tan en equilibrio está su mayordomía? Porque la forma en la que usted maneja su vida y sus finanzas va a determinar en gran manera la forma en la que Dios puede actuar en su vida. ¿Me escucho bien? ¿Qué tan buen mayordomo es de las riquezas que Dios pone en sus manos? Va a determinar qué tanto Dios puede obrar en su vida también. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, no se le puede confiar más a alguien que no es fiel con lo que ya se le confió. Lo acabamos de leer aquí en Lucas 16, versículo 11.
¿Lo pueden poner otra vez? Lucas 16:11. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Quién? ¿Quién? La forma en la que usted maneja su vida y sus finanzas va a determinar en gran manera lo que Dios puede hacer en su vida. Si Dios no puede confiar en usted en las cosas terrenales, no lo va a hacer en las cosas espirituales. 7. Séptima forma en la cual nosotros podemos desarrollar fidelidad, integridad. Aunque no nos guste, hay que dar el máximo en el lugar donde trabajamos. ¿Por qué? Porque la fidelidad también se ve afectada en la forma en la que manejamos aquello que no nos pertenece. Hay gente que trabaja en empresas donde les proporcionan carros y como no son de ellos, los tratan como les da su gana. Ahí no hay fidelidad a la empresa ni a los patrones. Dice Lucas 16:12. Dice, si no puedes ser fiel con las cosas de otras personas, ¿cómo se te van a poder confiar tus propias cosas? ¿Cómo administramos los recursos de nuestro empleo? ¿Con qué fidelidad e integridad respondemos a las cosas que se ponen en nuestras manos? Y la pregunta clave quizás para poder responder a esto es, si el negocio fuera tuyo, ¿te tomarías esas mismas libertades que te tomas como empleado? Mira lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, ya casi acabamos. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Hubo un tiempo, mis hermanos, en la que los cristianos tenían la más alta reputación para ser confiables en el trabajo. Hoy no. Hubo un tiempo donde la gente decía, es cristiano, sí lo quiero. Porque sé que ama a su Señor, porque sé que es íntegro, porque sé que no va a robar, porque sé que va a hacer aquello, porque sé que va a hacer esto. Hoy no. Hay tan mal testimonio de parte de los cristianos en el mundo de afuera que eso ya no es una realidad. Y es lamentable porque un cristiano debería de estar siempre consciente de quién es el verdadero jefe. Último punto práctico. Hay muchos más, obviamente. Solamente estamos compartiendo herramientas. ¿Quieres ser una persona digna de confianza? Ponga en práctica todo esto. Ponga en práctica todo esto. Último. Una forma de desarrollar fidelidad, una forma de convertirse en una persona digna de confianza, es comprometerte con tu iglesia local. Y no tiene que ser esta. Claro, no hablo desde la mezquindad de aquí quédese. No. Pero mira lo que dice Romanos 12:5. Es un texto precioso. Romanos capítulo 12, versículo 5 dice, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cada creyente le pertenece a todos los demás. Le volteé a ver así de su alrededor. Volteé. Usted le pertenece a todos los demás. Le pertenecemos a todos los demás. Y por eso la iglesia local es importante y por eso el congregarse es importante. Porque no podemos ser cristianos
aislados. No podemos ser. Ser cristianos es vivir en comunidad. Y no podemos enlistarnos en el reino de los cielos y no querer pertenecer a ningún grupo en particular. Es como un soldado que va al ejército y se enlista. Y él dice, es que yo quiero ser soldado, yo quiero defender a mi nación, pero yo no quiero estar ni con los de infantería, ni con los de la Fuerza Aérea, ni con los de la Marina. Yo quiero que me pongan en ese pelotón, pero si no me gusta, quiero cambiarme a este otro, y si no me gusta, quiero irme a aquella trinchera. ¿Usted confiaría en un soldado así? ¿Usted iría a la guerra con una persona a su lado que no tiene lealtad al grupo, que no tiene lealtad al pelotón, que no tiene lealtad al escuadrón? ¿Usted iría a la guerra con una persona así a su lado? Que si lo matan, ahí lo va a dejar y no va a defenderlo y no va a cuidar de usted y no va a rescatar su cuerpo. Nadie. Lo que sea de cada quien en Estados Unidos tiene esa fama que no deja ningún soldado atrás. Acaban de hacer, no estoy defendiendo el actuar político de Estados Unidos, pero acaban de hacer un movimiento que les costó miles de dólares con tal de recuperar un piloto que tenían, que se había quedado atrás. Si no desarrollamos confianza y fidelidad, ¿qué clase de cristianos seríamos? ¿Qué clase de cristianos seríamos? Ser miembro de una iglesia implica comprometerse con los cristianos de esa iglesia. Mire, para nosotros como pastores, el tamaño de una iglesia no se mide por cuánta gente asiste los domingos. Se mide por cuánta gente está comprometida y sirviendo en la iglesia. Y si hacemos esas cuentas, esta iglesia no es tan grande como parece. Así se mide. El tamaño de una iglesia se mide con cuánta gente se puede confiar, con cuánta gente está comprometida a pelear al lado, uno al otro. Leía y decía un escritor que su esposa una vez le preguntaron que cuál era la diferencia entre asistir a una iglesia y ser miembro de una iglesia. Y ella contestó y dijo lo siguiente: es como el matrimonio y como vivir juntos. Sí entiende el concepto de vivir juntos, ¿verdad? Gente que nomás se juntó y ya. Dice, la diferencia es el compromiso. Un miembro de una iglesia ha adquirido un compromiso con la iglesia. Un congregante pues nomás va, se alimenta, recibe, o a lo mejor aporta económicamente, o a lo mejor de repente se involucra en algo, pero está ahí. Un verdadero miembro se compromete con el cuerpo de Cristo. Y yo le hago una pregunta: ¿usted es alguien confiable en la iglesia? ¿Es alguien en quien se puede confiar dentro de la iglesia? Hermanos, hemos hablado ya de amor, de gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Estamos hablando hoy acerca de la fe, la fidelidad. Mi hermano, todo esto se forja y se desarrolla aún en las cosas pequeñas. O a lo mejor no somos las personas más pacientes del mundo, pero podemos empezar siendo pacientes con lo pequeño. O a lo mejor no somos las personas más dignas de confianza de este lugar, pero podemos empezar a ser fieles en lo pequeño. Podemos empezar a ser fieles con nuestros pensamientos. Podemos empezar a ser fieles con nuestro tiempo, con la administración de nuestros recursos. Podemos empezar a ser fieles brindando la amistad que nos gustaría que nos dieran a nosotros. Podemos empezar de esa manera. Como les dije, es un solo fruto. Y estas 9 características crecen juntas y entrelazadas y entretejidas dentro de nuestra vida. Y la meta es parecernos a Cristo. Sé que el estándar es altísimo, pero el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros.
Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué significa eso? No solamente le pone las ganas, le da las fuerzas. Y si no cree, inténtelo. Intente ser paciente hoy. Intente ser una persona llena de amor hoy. Intente ser una persona benigna hoy. Intente ser bueno hoy. Intente ser fiel hoy. Un día a la vez, un paso a la vez, un día a la vez, un paso a la vez. Sí se puede. Con ayuda de Dios se puede. Oramos. Le pedimos a Dios que nos ayude con esto. Vamos a ponernos de pie. También voy a orar por los elementos de la Santa Cena y después de orar le pido que quienes van a ayudarnos a servir estos elementos puedan pasar al frente. Vamos a orar. Señor, el estándar es tan alto. Y parece tan imposible de alcanzar en nuestras fuerzas. Qué difícil es ser pacientes cuando tenemos años esperando. Qué difícil es ser fieles cuando llevamos años intentando. Señor, ayúdanos porque nuestras fuerzas no podemos. Simplemente no podemos. Y es que así es. No hay nada bueno en nuestra vida carnal. Pero hoy oramos y te rogamos por una doble porción de tu Espíritu en nuestra vida. Que tu Espíritu pueda forjar en nosotros aquello que por nuestras fuerzas se ha vuelto totalmente imposible e insostenible. Que nuestra vida sea llena de amor sobrenatural. Que nuestra vida sea llena de gozo abundante. Que nuestros corazones sean inundados de la paz que nos has regalado y que nos has dejado. Que nuestra paciencia sea reforzada por tu Espíritu y sea sostenida por Él. Que nos permita ser gentiles y buenos con otros, Señor, como tú lo has sido con nosotros. Y particularmente hoy lo que hemos aprendido, Señor, que podamos convertirnos en hombres y mujeres dignos de confianza. Ayúdanos a evaluar nuestras promesas, nuestras palabras, nuestros pactos, nuestros compromisos. Ayúdanos a volver con todo el corazón hacia ti y hacia ellos. Y Señor, una vez más te pido, danos una doble porción de tu Espíritu que nos permita ver tu obra en nosotros. Que todo lo que has puesto en nuestras manos podamos sacarlo adelante con fidelidad. Señor, hoy te pedimos que si nuestros corazones se han cargado de amargura, hoy seamos libres en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, que si nuestros pensamientos y nuestros celos enfermizos, Señor, han saturado nuestra manera de ver y juzgar a otros, que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Hoy oramos para que la vida de Dios abunde en este lugar, en esta comunidad imperfecta, para que podamos seguir adorando a un Dios que es perfecto. También te damos gracias por el pan y por el jugo de uva que representan tu cuerpo, que representan tu sangre, que hacen que una nueva vida sea posible, que permiten que podamos levantarnos a una nueva vida.
somos sepultados juntamente contigo y somos levantados para vivir una nueva vida para tu gloria. Gracias por tan enorme oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.